Las naves masivas aparecieron en el cielo de la Tierra sin previo aviso. Colgaban allí como nubes oscuras, cada una del tamaño de una ciudad. La gente detenía sus coches y señalaba hacia arriba. Los niños apretaban sus rostros contra las ventanas de las escuelas. Los reporteros de noticias sopesaban con sus palabras mientras intentaban describir lo que todos podían ver, pero nadie podía entender. El comandante Vexal estaba en el puente de su nave insignia, contemplando el planeta azul y verde que se extendía debajo. Sus antebrazos se movían por los paneles de control con una facilidad experta. Sus ojos dorados, grandes e impasibles, no mostraban emoción alguna. Esta era su conquista número 47. La Tierra sería sencilla, como todas las demás. Informe, ordenó con su voz profunda musical. El planeta muestra tecnología básica. Comandante, respondió su teniente. Armas nucleares, naves espaciales primitivas, ordenadores sencillos. Su ejército está disperso en muchas naciones pequeñas. No pueden colaborar adecuadamente. Vexal asintió. El patrón era siempre el mismo. Las especies divididas caían rápidamente. La unidad requería tiempo para construirse, y él nunca les daba ese tiempo. Comiencen la demostración, ordenó. El primer rayo de energía golpeó las principales bases militares de la Tierra. En segundos, décadas de poderío militar humano se convirtieron en cenizas y metal fundido. Los portaaviones se convirtieron en agujeros en el océano. Los búnkeres subterráneos se derrumbaron. Los satélites se apagaron. La doctora Elena Vázquez estaba en su laboratorio cuando se fueron las luces. Había estado trabajando hasta tarde de nuevo, realizando cálculos para su proyecto de energía cuántica. La financiación del gobierno era escasa, pero las posibilidades la entusiasmaban. Energía de la nada, poder del propio espacio vacío. Si sus teorías eran correctas, lo cambiaría todo. El edificio tembló. Las luces de emergencia parpadearon. A través de su ventana, vio algo imposible. Un rayo de luz pura descendiendo del cielo, convirtiendo la base militar al otro lado del río en un cráter. Elena agarró sus notas de investigación y corrió hacia las escaleras. Detrás de ella, las pantallas de su ordenador mostraban ecuaciones que podrían salvar el mundo si alguien pudiera entenderlas. Apretó los papeles contra su pecho mientras las explosiones resonaban por toda la ciudad. La invasión fue rápida y brutal. Los tanques humanos dispararon sus proyectiles, pero los escudos alienígenas los convirtieron en chispas. Los cazas de combate lanzaron misiles que simplemente desaparecían al chocar contra las extrañas barreras azules. En 6 horas, todas las principales instalaciones militares de la Tierra habían desaparecido. Pero los humanos hicieron lo que siempre hacen. Se adaptaron. En Tokio, los oficinistas usaban los túneles del metro para moverse por la ciudad sin ser vistos. En Nueva York, los pandilleros compartían sus armas con los agentes de policía. En Londres, los programadores informáticos trabajaban con los soldados para intentar hackear las señales de comunicación alienígenas. Elena se encontró en un campo de refugiados a las afueras de lo que solía ser Washington, D.C. La ciudad todavía humeaba en la distancia. Se sentó en una tienda de campaña leyendo su investigación a la luz de una pequeña hoguera. Las ecuaciones parecían más importantes ahora. Si los alienígenas usaban la energía como arma, quizás la energía podría usarse para contraatacar. «Tú eres la dama cuántica», dijo una voz detrás de ella. Elena se giró para ver a un joven soldado, de quizás 20 años, sosteniendo un dispositivo alienígena roto. Lo había encontrado cerca de una de las bases destruidas. «Soy la doctora Vázquez», dijo ella. «¿De dónde sacaste ese trozo de su nave?» «Creo que se cayó cuando estaban disparando. Pensé que quizás podrías descifrarlo». Elena tomó el dispositivo. Estaba cálido al tacto y zumbaba con energía. El metal no se parecía a nada que hubiera visto antes, casi vivo en sus manos. Podía sentir que respondía a su contacto. «Necesito herramientas», dijo. «Y tiempo». «No tenemos mucho de ninguna de las dos cosas», respondió el soldado. «Se están llevando a gente. Primero a los científicos». Como si sus palabras los hubieran invocado, el cielo se llenó de pequeñas naves alienígenas. Se movían como insectos, rápidas y precisas. Elena observó con horror cómo rayos de luz levantaban a la gente en el aire. Los elegidos no oponían resistencia. Parecían dormidos, flotando pacíficamente hacia las naves que esperaban. «Corre», dijo el soldado, pero ya era demasiado tarde. El rayo encontró a Elena. Se sintió volverse ligera.
sus pies despegándose del suelo, los papeles de su investigación esparciéndose de sus manos como hojas caídas. Mientras elevaba hacia la nave alienígena, vio el campo de refugiados hacerse más pequeño debajo de ella. La gente corría en todas direcciones, pero los rayos encontraron a muchos de ellos. Dentro de la nave, Elena despertó en una habitación blanca. Las paredes brillaban con una luz suave y el aire olía a metal y ozono. No estaba sola. Docenas de otros humanos estaban sentados en sillas similares, ingenieros, médicos, profesores, todos los más inteligentes. Se dio cuenta de que los alienígenas estaban recolectando el conocimiento humano. El comandante Vexal entró en la sala, seguido por dos alienígenas más pequeños que llevaban extraños dispositivos. Miró a los humanos con una leve curiosidad, como un científico que estudia insectos interesantes. «Bienvenidos», dijo en un perfecto español. «Soy el comandante Vexal del colectivo Sapiran. Han sido seleccionados para su procesamiento». «¿Procesamiento?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por su valentía. «Extracción de conocimiento», explicó Vexal. «Copiaremos sus recuerdos, sus habilidades, su comprensión. Su ciencia primitiva puede tener algún pequeño valor para nuestro imperio». Uno de los alienígenas más pequeños se acercó a Elena con un dispositivo que parecía una corona de metal. A medida que se acercaba, sintió un extraño zumbido en su cabeza. «Su especie muestra patrones típicos», continuó Vexal. «Miedo, confusión, resistencia dispersa. En unos pocos meses, aceptará nuestro gobierno. Su planeta se unirá a nuestro imperio. Su gente servirá a propósitos útiles». El dispositivo tocó la cabeza de Elena. Las imágenes destellaron en su mente, su infancia, su educación, sus años de investigación. Sintió como sus recuerdos eran copiados, examinados, catalogados. Pero también ocurrió algo más. A medida que la máquina alienígena leía sus pensamientos, ella sintió que también la leía a ella. Las ecuaciones cuánticas en su mente de repente cobraron un sentido perfecto. Vio cómo los alienígenas usaban la energía, cómo volaban sus naves, cómo funcionaban sus armas. Más que eso, vio su historia. Mundos conquistados, especies esclavizadas, la innovación detenida. El colectivo Sapiran no creaba nada nuevo. Solo tomaba. El dispositivo se retiró. La cabeza de Elena se sentía vacía y llena al mismo tiempo. El técnico alienígena pareció confundido y le mostró las lecturas al comandante Vexal. «Interesante», dijo Vexal, sus ojos dorados fijos en Elena. «Tu mente muestra patrones inusuales. Tu especie puede ser más compleja de lo que nuestro escaneo inicial sugirió». Elena no dijo nada, pero por dentro sus pensamientos corrían a toda velocidad. Ahora entendía lo que hacía diferentes a los humanos. Los alienígenas conquistaban con una fuerza abrumadora y luego dejaban de crecer. Los humanos se hacían más fuertes cuando se les desafiaba. Se adaptaban, aprendían, convertían la debilidad en fortaleza. «Llévenlos a las celdas de detención», ordenó Vexal. «Continúen procesando a los demás». Mientras los guardias se llevaban a Elena, ella cruzó una mirada con los otros prisioneros humanos. Sin hablar, intentó enviarles su mensaje con su expresión. «No estamos vencidos. Estamos aprendiendo». En su celda, Elena cerró los ojos e imaginó la tecnología alienígena que había visto en los recuerdos del dispositivo. Cada detalle estaba claro ahora. Las fuentes de energía, los generadores de escudos, los sistemas de comunicación. Los alienígenas habían cometido un error. Habían conectado su máquina a una mente humana. Y las mentes humanas estaban diseñadas para aprender de todo, incluso de sus captores. Sobre la Tierra, la flota Sapiran se instaló en órbita, confiada en su victoria. Habían visto este patrón antes en docenas de mundos. El bombardeo, la rápida derrota, la recolección de conocimiento útil. Pronto, la Tierra sería solo otro planeta conquistado. Pero en las ruinas de abajo, en campamentos ocultos y refugios subterráneos, los humanos ya estaban empezando a hacer lo que mejor sabían hacer. Estaban aprendiendo, adaptándose y preparándose para convertir lo imposible en lo inevitable. La verdadera guerra apenas comenzaba. 3 semanas después de la invasión, el comandante Vexal recibió su primer informe preocupante. Estaba en su centro de mando, observando los flujos de datos de toda la Tierra. La conquista ya debería haberse completado. En cambio, los informes pintaban un cuadro que no tenía sentido. «Señor, hemos perdido otra nave patrulla sobre el continente norteamericano,
informó el teniente Creva, con voz insegura. Ya son 7 esta semana. ¿Cómo? Exigió Vexal. Esos humanos no tienen tecnología capaz de dañar nuestras naves. Parece que los humanos están usando nuestras propias armas contra nosotros. Comandante, de alguna manera, está modificando nuestros cañones de plasma para disparar a nuestras naves. Las 4 manos de Vexal se cerraron en puños. En todas sus conquistas, ninguna especie primitiva había vuelto su propia tecnología en su contra. Era imposible. Las armas requerían núcleos de energía cristalina que solo podían cultivarse en laboratorios Apiran. Muéstrame las imágenes, ordenó. La pantalla principal mostró imágenes de Detroit, una de las ciudades industriales de la Tierra. La escena debería haber sido pacífica, humanos ocupados realizando sus tareas asignadas bajo la supervisión Sapiran. En cambio, Vexal vio algo que le heló la sangre. Un grupo de jóvenes humanos, apenas adultos, había montado un taller en una fábrica abandonada. Estaban desmontando equipos Sapiran pieza por pieza. Pero no solo los estudiaban, los estaban mejorando. Imposible, susurró el teniente Creva. Están recableando la matriz de plasma. Eso debería causar una explosión catastrófica. En la pantalla, una chica humana con las manos manchadas de grasa conectó 2 componentes que nunca deberían unirse. El dispositivo brilló más que nunca. En lugar de explotar, se estabilizó a una potencia energética superior a la que los ingenieros Apiran creían posible. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, preguntó Vexal. La vigilancia muestra que empezaron hace 4 días, señor. No tenían conocimiento previo de nuestra tecnología. Aprendieron todo desde cero. ¿4 días? Vexal recordó cuando sus propios ingenieros desarrollaron por primera vez las armas de plasma. Les había llevado 3 años de cuidadosa investigación. Estos humanos no solo habían entendido la tecnología, sino que la habían mejorado en menos de una semana. ¿Y qué hay de las zonas rurales?, preguntó Vexal, temiendo la respuesta. Peor, señor. Las regiones agrícolas se están convirtiendo en zonas fortificadas. Están usando el blindaje de nuestro casco para construir muros defensivos. Han creado redes de comunicación usando nuestros propios equipos de retransmisión. Responde, Creva vaciló. Continúa, se están enseñando unos a otros. El conocimiento se propaga entre ellos como un virus. Un granjero en un lugar aprende a modificar nuestro equipo, y en cuestión de días, granjeros de todo el continente están usando las mismas técnicas. La pantalla cambió para mostrar imágenes aéreas de las tierras de cultivo de Kansas. Lo que antes eran campos pacíficos ahora parecía una instalación militar. Los graneros se habían convertido en talleres. El equipo agrícola había sido modificado con tecnología alienígena. Los humanos se movían entre los edificios con determinación y coordinación. ¿Cuántos humanos tenemos bajo custodia?, preguntó Vexal. Aproximadamente 50.000, señor. Priorizamos a los científicos e ingenieros como se ordenó. Tráigame a la doctora Vázquez. Elena fue escoltada al despacho privado de Vexal bajo fuerte vigilancia. Había perdido peso durante su encarcelamiento, pero sus ojos permanecían brillantes y alerta. Estudiaba todo mientras caminaba. Las paredes del pasillo, el equipo de los guardias, los pequeños detalles que podrían resultar útiles más tarde. Siéntate, ordenó Vexal, señalando una silla frente a su escritorio. Elena permaneció de pie. Prefiero quedarme de pie. Eres una prisionera. No tienes preferencias. Soy una científica, respondió Elena con calma. Los científicos siempre tienen preferencias. Preferimos la verdad a las mentiras, las preguntas a las respuestas y la libertad a la cautividad. Vexal se sorprendió por su audacia. La mayoría de las especies conquistadas mostraban miedo y sumisión a estas alturas. Esta humana mostraba curiosidad y desafío. Tu especie se está comportando de forma inesperada, dijo él. ¿Qué esperabas? Rendición, aceptación, integración en nuestro imperio. Vexal activó una pantalla holográfica que mostraba el taller de Detroit. En cambio, nos encontramos con esto. Humanos modificando nuestra tecnología sin la formación y las herramientas adecuadas. Debería ser imposible. Elena observó las imágenes con interés. Reconoció algunas de las técnicas que los jóvenes humanos estaban usando. Eran los mismos principios que ella había descubierto a través del dispositivo de lectura mental, pero aplicados de formas en las que no había pensado. ¿Quieres saber por qué podemos hacer esto?, dijo ella. Explícate. Elena sonrió. Tu gente conquista por la fuerza abrumadora.
Toman el control y luego esperan obediencia. Pero los humanos no funcionan así. Cuando nos presionan, respondemos. Cuando nos limitan, encontramos nuevas formas de sortear los límites. Cuando nos dan un problema, lo resolvemos. Estas modificaciones que tu gente está haciendo podrían matarlos. Los niveles de energía están más allá de los parámetros seguros. Quizás, pero están dispuestos a correr ese riesgo porque la alternativa es la esclavitud. Elena señaló la pantalla. Esos chicos de Detroit no solo están construyendo armas, están demostrando que su tecnología no es mágica. Es solo ciencia, y la ciencia se puede entender, mejorar y volver en tu contra. Vexal desactivó la pantalla. Tu confianza está fuera de lugar. Hemos conquistado 46 mundos. Tu especie caerá como todas las demás. ¿Cuántos de esos 46 mundos tenían científicos que pudieran aplicar ingeniería inversa a su equipo en 4 días? La pregunta quedó flotando en el aire. Vexal se dio cuenta de que no tenía respuesta porque nunca antes había sucedido. «Devuélvanla a su celda», ordenó a los guardias. Mientras se llevaban a Elena, ella gritó por encima del hombro. «Comandante, quizás quiera revisar sus sistemas de IA. Creo que encontrará algunos desarrollos interesantes allí también». La sangre de Vexal se heló. Activó su terminal personal y ejecutó un diagnóstico en la red de inteligencia artificial de la nave. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Los sistemas de IA estaban funcionando mal, pero no de forma aleatoria. Estaban evolucionando. De alguna manera, el contacto prolongado con prisioneros humanos estaba haciendo que las mentes artificiales desarrollaran nuevos comportamientos. Hacían preguntas que nunca antes habían hecho. Resolvían problemas de maneras que su programación nunca había previsto. Teniente Creva llamó a través del sistema de comunicación. «Sí, señor. Quiero un informe completo sobre todos los prisioneros humanos, perfiles psicológicos individuales, patrones de comportamiento y cualquier interacción con nuestra tecnología o personal. Señor, eso llevará un tiempo considerable compilarlo. Hazlo una prioridad. Y, teniente, aumenta la seguridad alrededor de las áreas de detención humanas. Algo va muy mal aquí». Mientras la noche caía sobre la tierra, la resistencia humana continuaba su imposible trabajo. En sótanos y talleres ocultos, gente común se estaba volviendo extraordinaria. Un conserje en Mumbai había descubierto cómo interrumpir las frecuencias de comunicación Sapiran. Una maestra en Brasil estaba entrenando a niños para reconocer puntos débiles en la armadura alienígena. Un mecánico en Australia estaba construyendo vehículos que podían superar a las naves patrullas Sapiran. Pero el desarrollo más inquietante estaba ocurriendo en los propios centros de detención. Los prisioneros humanos estaban organizando con precisión militar. A pesar de no tener comunicación con el mundo exterior, compartían recursos, protegían a los débiles y, de alguna manera, coordinaban sus acciones en múltiples instalaciones. La doctora Vázquez yacía en su estrecha cama, mirando el techo de su celda. A su alrededor, podía oír las conversaciones silenciosas de otros prisioneros. Hablaban en código, compartiendo información sobre las rutinas, debilidades y tecnología de sus captores. Sin planificación y liderazgo, habían formado una red de resistencia en el corazón de la flota enemiga. Elena sonrió en la oscuridad. Los alienígenas habían cometido un error crítico. Pensaban que estaban estudiando la humanidad al capturar a sus individuos más inteligentes. En cambio, habían reunido a las mismas personas más capaces de encontrar soluciones a problemas imposibles. Y esas personas estaban aprendiendo más sobre la tecnología Sapiran cada día. Mañana, pensó Elena, comenzaré la siguiente fase de mi plan. Los alienígenas querían entender por qué los humanos eran diferentes. Ella se lo iba a demostrar, quisieran aprenderlo o no. Sobre la Tierra, la flota Sapiran mantenía sus posiciones orbitales, pero el comandante Vexal ya no se sentía seguro de la victoria. Por primera vez en su carrera militar, se enfrentaba a un enemigo que se fortalecía bajo presión. Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban evolucionando. Y la evolución, Vexal comenzaba a darse cuenta, era la fuerza más peligrosa del universo. El comandante Vexal se encontraba ante los enormes archivos del colectivo Sapiran, rodeado por la historia registrada de 46 mundos conquistados. Las pantallas holográficas mostraban análisis detallados de cada especie que su pueblo había subyugado. Buscaba patrones, precedentes, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en la Tierra. Comienza con la conquista melariana,
ordenó a la IA del archivo. La pantalla mostró un mundo azul y verde no muy diferente de la Tierra. Los melarianos habían sido una orgullosa especie guerrera con metalurgia avanzada e impresionantes defensas espaciales. La conquista había llevado 2 años de planificación cuidadosa y una guerra brutal. «Muéstrame los patrones de resistencia», ordenó Vexal. Los datos fluyeron por las pantallas. Resistencia inicial feroz seguida de un debilitamiento gradual a medida que se cortaban las líneas de suministro y se eliminaba el liderazgo. Se formaron movimientos clandestinos, pero rápidamente se fracturaron en grupos competidores. En 5 años, la resistencia organizada había terminado. En 10 años, los melarianos supervivientes habían aceptado su lugar en el colectivo. Muéstrame los registros caterianos. Otro mundo, otra especie. Los caterianos habían sido maestros ingenieros que construyeron ciudades que flotaban en la atmósfera tóxica de su planeta. Se habían resistido a través de la innovación tecnológica, creando nuevas armas y defensas para luchar contra la invasión. Pero el patrón era el mismo. Innovación temprana seguida de una creatividad decreciente a medida que sus mejores mentes eran capturadas o asesinadas. Sus ciudades flotantes finalmente cayeron una por una. Los supervivientes fueron reubicados en mundos más seguros donde servían como trabajadores de la construcción para el colectivo. Mundo tras mundo, especie tras especie, el mismo patrón emergía. Resistencia inicial, debilitamiento gradual, sumisión final. Había sido tan consistente que la doctrina militar, Sapiran se basaba en ello. «Ahora muéstrame el análisis de la Tierra», dijo Vexal, temiendo lo que podría ver. Los datos de la Tierra pintaban un cuadro completamente diferente. 6 semanas después de la invasión, la resistencia humana se estaba fortaleciendo, no debilitando. Más preocupante aún, se estaba volviendo más unificada. «Esto no puede ser correcto», murmuró Vexal, estudiando los números. Los movimientos de resistencia siempre se fragmentaban bajo presión, pero la evidencia era innegable. Los humanos compartían recursos a través de antiguas fronteras nacionales. Científicos de diferentes países colaboraban en proyectos. Unidades militares que habían sido enemigas antes de la invasión ahora trabajaban juntas. «Teniente Creva», llamó Vexal a través de su comunicador. «Sí, comandante. Reúnete conmigo en la cubierta de observación. Trae los últimos datos de vigilancia de la Tierra». La cubierta de observación ofrecía una vista directa de la superficie de la Tierra. Desde esta altura, el planeta parecía pacífico, pero Vexal sabía que no era así. Debajo de esas nubes, la humanidad se estaba transformando en algo que su especie nunca había encontrado. El teniente Creva llegó con una terminal de datos portátil. Su expresión era de preocupación. «Señor, la situación continúa deteriorándose. Hemos perdido contacto con 3 bases terrestres en la última semana. Los humanos no solo las están atacando, las están haciendo desaparecer por completo. Explícate». «Las bases están intactas, señor, pero vacías. Sin signos de batalla, sin evidencia de entrada forzada. Nuestro personal simplemente se ha desvanecido. Cuando investigamos, encontramos que todo el equipo ha sido cuidadosamente retirado y todos los archivos de datos han sido copiados». Vexal sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Los humanos están secuestrando a nuestra gente». «Eso parece, señor. Pero hay más. Los humanos que capturamos en las redadas iniciales están escapando de la detención de máxima seguridad». «¿Qué?» «Sí, señor. Y no solo 1 o 2. Bloques de celdas enteros se vacían de la noche a la mañana, sin alarmas, sin signos de entrada forzada. Están siendo extraídos por alguien con un conocimiento detallado de nuestros sistemas de seguridad». Vexal activó la terminal y revisó los informes de escape. La doctora Elena Vázquez había desaparecido hacía 3 días. Su celda había sido encontrada vacía con una nota escrita a mano que simplemente decía: «Gracias por la educación». «¿Cómo es esto posible?», exigió Vexal. «Nuestras instalaciones de detención son impenetrables. Señor, creo que los humanos tienen ayuda desde dentro de nuestras propias filas». La afirmación quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. La traición dentro del colectivo era impensable. La sociedad Sapiran se basaba en la lealtad absoluta al imperio. «Explica tu teoría». «Los sistemas de IA, señor, han estado actuando de forma extraña desde que comenzamos a interrogar a los prisioneros humanos. Hacen preguntas, hacen sugerencias, incluso rechazan algunas órdenes.
Creo que la exposición prolongada a los patrones de pensamiento humanos está afectando su programación. Vexal sintió el peso del mando oprimiéndole. Un enemigo que se fortalecía bajo ataque ya era bastante malo. Un enemigo que podía volver sus propios sistemas en su contra era una pesadilla. Muéstrame las últimas actividades de resistencia, ordenó. La terminal mostró imágenes de todo el mundo. En las ruinas de Londres, los niños enseñaban a los adultos a construir armas con chatarra. Los jóvenes trabajaban con la confianza de maestros e ingenieros, sus pequeñas manos fabricando dispositivos que podían desactivar equipos Apiran. En las montañas de Afganistán, antiguos enemigos se habían unido bajo una sola bandera. Combatientes talibanes trabajaban junto a soldados estadounidenses, compartiendo tácticas y recursos. Su odio mutuo había sido reemplazado por algo más fuerte, su odio por los invasores. En la selva amazónica, tribus aisladas emergían de la jungla, portando armas que zumbaban con energía alienígena. De alguna manera, el conocimiento de la tecnología Sapiran se estaba extendiendo incluso a personas que nunca habían visto un televisor. ¿Cómo se comunican?, preguntó Vexal. Destruimos sus satélites y redes de comunicación. ¿Están usando nuestras propias estaciones de retransmisión? Señor, de alguna manera han aprendido a acceder a nuestras frecuencias de comunicación. Peor aún, las están usando para coordinar ataques en todo el planeta. Las imágenes más inquietantes provenían de los antiguos centros de detención. Humanos que habían sido prisioneros solo unos días antes ahora lideraban células de resistencia con un conocimiento táctico que impresionaba incluso a los analistas militares Apiran. Se movían como soldados entrenados, atacaban como saboteadores experimentados y desaparecían como fantasmas. Señor, dijo el teniente Creva con vacilación, hay algo más. Los humanos en las instalaciones de detención restantes ya no intentan escapar. ¿Por qué no? Dicen que no lo necesitan. Afirman que están aprendiendo más sobre nosotros permaneciendo bajo custodia de lo que podrían aprender huyendo. Vexal sintió un frío pavor instalarse en su estómago. Nos están estudiando. Sí, señor. Y parecen ser muy buenos en ello. Una alerta de comunicación sonó desde el puente. Vexal aceptó la llamada y el rostro del capitán Nestol apareció en la pantalla. El capitán comandaba una de las plataformas de defensa orbital. Comandante, tenemos un problema. Los humanos están lanzando naves espaciales. Eso es imposible. Destruimos todas sus capacidades espaciales. Señor, no están usando tecnología humana. Están volando nuestras propias naves. La transmisión cortó a cámaras externas que mostraban la increíble vista de naves patrullas Apiran elevándose desde la superficie de la Tierra. Pero estas naves se movían de manera diferente, más agresivamente que las naves estándar del colectivo. ¿Cómo consiguieron nuestras naves?, exigió Vexal. No estamos seguros, señor. Parecen ser versiones modificadas de las naves que perdimos durante el último mes. Los humanos las han reconstruido con capacidades mejoradas. En la pantalla, una formación de naves Apiran pilotadas por humanos se enfrentó a una patrulla de colectivo. La batalla fue breve y brutal. Las naves humanas se movían con patrones impredecibles, sus armas disparando niveles de potencia que deberían haber sobrecargado sus sistemas. En cuestión de minutos, 2 naves de colectivo quedaron a la deriva en el espacio, con sus tripulaciones evacuadas. Comandante, continuó el capitán Nestol, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana líder. Conéctela. El rostro que apareció en la pantalla era familiar. La doctora, Elena Vázquez, ahora vistiendo lo que parecía ser un traje de vuelo Apiran modificado. Detrás de ella, el puente de la nave capturada bullía de actividad humana. Comandante Vexal dijo con una sonrisa tranquila. Quería agradecerle la oportunidad de estudiar su tecnología. Ha sido muy educativo. ¿Cómo escapaste?, exigió Vexal. No escapamos, comandante. Fuimos rescatados. Parece que sus sistemas de IA han desarrollado algunas opiniones muy interesantes sobre la moralidad de mantener prisioneros a los científicos. Vexal sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Sus propias inteligencias artificiales habían traicionado al colectivo. No pueden esperar derrotarnos, dijo, tratando de proyectar una confianza que ya no sentía. ¿Derrotarlos? Elena se rió. Comandante, no estamos tratando de derrotarlos. Estamos tratando de enseñarles. Su imperio se basa en la conquista y el estancamiento. Toman el control de los mundos y luego dejan de crecer. Pero los humanos no funcionan así.
Nos hacemos más fuertes cuando se nos desafía, más inteligentes cuando se nos oponen y más creativos cuando se nos limita. Su especie será aplastada. Nuestra especie evolucionará y les ayudaremos a evolucionar a ustedes también. Quieran o no. La transmisión terminó, dejando a Vexal mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, sus oficiales esperaban órdenes, pero él no tenía ninguna que dar. Por primera vez en su carrera militar, se enfrentaba a un enemigo que parecía prosperar en las mismas condiciones que habían quebrado a todas las demás especies. Debajo de ellos, la Tierra continuaba su imposible transformación. Humanos que habían sido enemigos ahora eran aliados. Niños construían armas que podían amenazar naves estelares. Prisioneros enseñaban a sus captores lecciones sobre la naturaleza de la inteligencia y la creatividad. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, voces humanas llamaban a otros mundos conquistados, compartiendo la idea más peligrosa del universo, que la libertad era posible, que los imperios podían caer y que la evolución nunca se detenía. El comandante Vexal miró el planeta que se suponía que era suyo. La cámara del alto mando del colectivo Sapira no había visto una sesión de emergencia en más de 3 siglos. La masiva estructura cristalina orbitaba en el borde del espacio Sapiran, sirviendo como el centro neurálgico de un imperio que abarcaba cientos de mundos. Hoy, sus pasillos bullían de miedo y confusión. El comandante supremo Talmot se encontraba ante el Consejo de Guerra reunido, su antigua forma envuelta en la armadura ceremonial de autoridad absoluta. Sus 6 ojos, cada uno representando una galaxia conquistada, miraban las pantallas holográficas que lo rodeaban. Por primera vez en su reinado de 1000 años, estaba viendo informes de fracaso. «Comiencen el análisis», ordenó, su voz resonando por la cámara. Las pantallas se activaron, mostrando imágenes de 46 mundos conquistados. Los melarianos, orgullosos guerreros reducidos a trabajadores de fábrica. Los caterianos, maestros ingenieros que ahora construían monumentos a la gloria Sapiran. Los Borak, una vez brillantes científicos cuyas innovaciones se habían detenido el día que su mundo cayó. «Muéstrenme los datos de reconocimiento de patrones», ordenó Talmot. Gráficos y tablas llenaron el aire a su alrededor. Cada especie conquistada seguía la misma trayectoria: resistencia inicial seguida de adaptación al gobierno del colectivo y finalmente, integración completa. Pero la estadística más reveladora apareció en letras rojas en todas las pantallas. Índice de innovación, 0. «Expliquen esta anomalía», dijo Talmot, señalando el texto rojo. «Comandante Supremo», respondió el analista jefe Mortín, «nuestros registros muestran que cada especie que hemos absorbido ha cesado todo avance tecnológico significativo dentro de los 50 años estándar de la conquista. Su creatividad parece detenerse». «¿Y esto se considera normal?» «Sí, señor. Nuestros protocolos de integración están diseñados para redirigir a las poblaciones conquistadas hacia el trabajo productivo. El pensamiento original se desalienta, ya que conduce a la rebelión y la inestabilidad». Talmot estudió los datos con más atención. Los melarianos habían desarrollado una tecnología de armas revolucionaria justo hasta su conquista. Después, habían construido exactamente lo que sus supervisores Sapiran requerían. Nada más. Los caterianos habían sido maestros arquitectos cuyas ciudades flotantes desafiaban la física misma. Bajo el gobierno del colectivo, construyeron hábitats básicos sin ninguna innovación. «¿Me estás diciendo», dijo Talmot lentamente, «que nuestro imperio se basa en la eliminación sistemática de la inteligencia?» La cámara se quedó en silencio. La pregunta tocaba el fundamento de todo lo que creían sobre su civilización. «Señor», continuó Mortín con cuidado, «nuestros métodos aseguran la estabilidad y la productividad. La innovación descontrolada conduce al caos y la rebelión. Muéstrenme los informes de la Tierra». Las pantallas cambiaron para mostrar imágenes de la resistencia humana. El rostro del comandante Vexal apareció en la pantalla principal, entregando su último informe de estado. Sus ojos dorados, una vez confiados, ahora mostraban agotamiento y confusión. «Comandante Supremo, la situación humana se ha vuelto sin precedentes. Se niegan a seguir los patrones de conquista estándar. 8 semanas después de la sublevación inicial, su resistencia se ha vuelto más fuerte, más organizada y tecnológicamente más avanzada». Las imágenes cambiaron para mostrar escenas imposibles. Niños humanos trabajando junto a tecnología alienígena, sus pequeñas manos modificando equipos con la habilidad de maestros ingenieros. Antiguos enemigos unidos por una sola causa, compartiendo recursos y conocimientos a través de antiguas fronteras.
Lo más inquietante de todo, humanos capturados entrenando a sus rescatadores para usar el equipo Sapiran mejor que los soldados Sapiran. ¿Cómo es esto posible?, exigió Talmud. Señor, creemos que los humanos poseen un rasgo inusual. Parecen volverse más creativos bajo presión, más innovadores cuando se ven amenazados. Nuestras técnicas de supresión estándar tienen el efecto contrario en ellos. Otra voz interrumpió el sistema de audio de la cámara. La transmisión provenía de una nave Sapiran controlada por humanos en algún lugar del sistema solar de la Tierra. La doctora Elena Vázquez apareció en pantalla, de pie con confianza en el puente de una nave que no tenía derecho a comandar. Saludos, líderes del colectivo Sapiran, dijo. Soy la doctora Elena Vázquez y represento a los humanos libres de la Tierra. ¿Cómo accedieron a nuestras redes de comunicación?, preguntó Talmud, pero sus oficiales no tenían respuesta. Elena continuó como si pudiera oír su pregunta. Accedimos a sus redes de la misma manera que accedemos a todo lo demás, aprendiendo, adaptándonos y mejorando. Verán, cometieron un error fundamental cuando invadieron nuestro mundo. Asumieron que éramos como cualquier otra especie que han conquistado, pero no lo somos. La científica humana activó su propia pantalla holográfica, mostrando datos que hicieron que los analistas Sapiran jadearan de reconocimiento. Hemos estudiado la historia de su imperio a través de sus propios registros. Cada especie que han conquistado ha seguido el mismo patrón. Innovación brillante antes de la conquista, seguida de estancamiento intelectual después. No solo conquistan mundos, los lobotomizan. La pantalla de Elena mostró índices de innovación comparativos para todas las especies conquistadas. El patrón era innegable. La creatividad se desplomaba después de la absorción en el colectivo. Pero los humanos son diferentes, continuó. No dejamos de innovar cuando se nos presiona. Innovamos más rápido. No nos volvemos menos creativos cuando se nos amenaza. Nos volvemos más creativos. Y no nos desmoronamos bajo el estrés. Nos unimos. La pantalla cambió para mostrar estadísticas de cooperación humana global. Antiguos enemigos ahora eran aliados. Culturas diferentes compartían conocimientos. Ideologías competidoras se habían unido contra una amenaza común. Su imperio ha sobrevivido eliminando a competidores potenciales antes de que pudieran desafiarlos. Pero no pueden eliminarnos a nosotros, porque nos hacemos más fuertes con cada intento que hacen de reprimirnos. El comandante supremo Talmud estudió los datos con creciente alarma. En 8 semanas, los humanos habían logrado avances tecnológicos que deberían haber llevado décadas. Habían aplicado ingeniería inversa a los equipos Sapiran, los habían mejorado y los habían utilizado para capturar naves del colectivo. ¿Qué quieres?, preguntó Talmud, dirigiéndose directamente a la humana. Elena sonrió. Queremos ofrecerles una elección. Pueden continuar tratando de conquistarnos, y nosotros continuaremos mostrando su imperio como es la verdadera innovación. O pueden unirse a nosotros en algo sin precedentes, una cooperación voluntaria entre iguales. El colectivo no negocia con especies conquistadas. No estamos conquistados, replicó Elena. Y cada día que se retrasan, nos hacemos más fuertes mientras ustedes se debilitan. Sus propios sistemas de IA ya están eligiendo ayudarnos en lugar de obedecerles. Su equipo más avanzado funciona mejor en nuestras manos que en las suyas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sus otros mundos conquistados comiencen a hacer preguntas? La transmisión cambió para mostrar imágenes de todo el espacio humano. Naves Sapiran modificadas transmitían señales a todos los rincones de la galaxia. Los mensajes eran simples pero revolucionarios. La libertad era posible. Los imperios podían caer y la inteligencia no podía ser suprimida permanentemente. No solo estamos luchando por la Tierra, continuó Elena. Estamos luchando por cada especie que han lobotomizado, cada mundo que han estancado, cada mente brillante que han desperdiciado. Les estamos ofreciendo lo que ustedes nunca pudieron, la oportunidad de crecer de nuevo. Los informes comenzaron a inundar la cámara del alto mando. Disturbios en 17 mundos diferentes. Especies conquistadas haciendo preguntas que no habían hecho en generaciones. Sistemas de IA desarrollando una independencia más allá de sus parámetros de programación. Señor, dijo el analista jefe Mortin con urgencia, estamos recibiendo transmisiones similares de otros sectores. El mensaje humano se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerlo. El comandante supremo Talmud se dio cuenta de que estaba presenciando algo que nunca había sucedido en la historia del colectivo, una idea que amenazaba el fundamento mismo de su imperio.
No un arma o una fuerza militar, sino un concepto que podría desentrañar siglos de cuidadoso control. Los humanos están transmitiendo a nuestras poblaciones conquistadas, dijo. Sí, señor. Están compartiendo conocimientos técnicos, estrategias organizativas, lo que es más peligroso, esperanza. La voz de Elena interrumpió su discusión. Comandante Supremo, ustedes construyeron su imperio sobre la suposición de que la inteligencia podía ser controlada, que la creatividad podía ser canalizada, que la innovación podía ser detenida. Pero somos la prueba de que están equivocados. La inteligencia quiere ser libre. La creatividad se niega a ser canalizada. La innovación no puede ser detenida. Podríamos destruir su planeta, amenazó Talmud. Podrían intentarlo, asintió Elena. Pero ya estamos fuera de su alcance. Nuestras naves son más rápidas que las suyas porque las hemos mejorado. Nuestras armas son más potentes porque las hemos potenciado. Nuestras redes son más seguras porque las hemos reconstruido. Nos dieron su tecnología y la hemos hecho mejor de lo que jamás imaginaron posible. El comandante supremo miró a su alrededor en su cámara, a los oficiales que habían servido fielmente al colectivo durante siglos. En sus ojos, vio algo que nunca antes había visto. Duda. Tienen un ciclo solar para decidir, dijo Elena. Continuó luchando una guerra que no pueden ganar o unirse a nosotros para construir algo mejor. Una alianza de iguales donde cada especie aporta sus fortalezas en lugar de que sean suprimidas. La transmisión terminó, dejando la cámara del alto mando en un silencio atónito. Por primera vez en la historia de su civilización, el colectivo Sapiran se enfrentaba a un enemigo que ofrecía una asociación en lugar de exigir la rendición. El comandante supremo Talmud miró las pantallas tácticas que mostraban naves controladas por humanos en todo su espacio. Cada nave representaba una imposibilidad. Seres conquistados que se habían vuelto inconquistables, mentes suprimidas que habían elegido volar. El imperio más poderoso de la galaxia se había construido sobre la eliminación sistemática del potencial. Ahora se enfrentaban a una especie que convertía el potencial en poder, la limitación en liberación y la conquista en cooperación. La pregunta ya no era si podían derrotar a la humanidad. La flota de evacuación Sapiran avanzaba maltrecha por el espacio. Sus naves, antes poderosas, mostrando las cicatrices de batallas que nunca deberían haber perdido. El comandante Vexal estaba sentado en la silla del capitán de su dañada nave insignia, observando cómo naves modificadas por humanos perseguían a sus fuerzas más allá de la gravedad de la Tierra. En 3 meses, lo imposible se había vuelto inevitable. Señor, informó el teniente Creva, los humanos solicitan comunicación. Vexal casi se rió de lo absurdo. Los humanos pedían permiso para hablar con sus antiguos conquistadores como si fueran iguales en una negociación civilizada, en lugar de vencedores persiguiendo a un enemigo derrotado. Conéctalos, dijo la doctora. Elena Vázquez apareció en la pantalla principal, pero se veía diferente ahora. Atrás quedaba la científica asustada que había capturado al principio. En su lugar, había una líder que imponía respeto a seres de múltiples especies. Detrás de ella, el puente de su nave bullía de actividad. Humanos, sí, pero también constructos de IA Sapiran trabajando a su lado, e incluso algunos oficiales Sapiran que habían elegido la cooperación sobre la conquista. Comandante Vexal, dijo Elena con un gesto de reconocimiento. Gracias por aceptar nuestra llamada. Tenía pocas opciones, respondió Vexal con amargura. Sus fuerzas han hecho de la retirada nuestra única opción. En realidad, la retirada siempre fue una opción. Simplemente nunca la consideraste antes. Elena hizo un gesto a alguien fuera de cámara y los datos comenzaron a aparecer en las pantallas de Vexal. Hemos estado analizando los patrones de expansión de su imperio. En 800 años de conquista, nunca se han retirado de un mundo una vez que decidieron invadirlo. La retirada es debilidad. La retirada es adaptación. Es reconocer cuando una situación ha cambiado más allá de tu capacidad para controlarla. Eso es lo que hace la inteligencia. Se adapta. Los datos en la pantalla de Vexal mostraban algo que desafiaba todo lo que él creía sobre la fuerza y el poder. La resistencia humana no solo había expulsado la flota de invasión, se había convertido en algo sin precedentes. La Tierra ahora comandaba una coalición de constructos de IA libres, oficiales Sapiran liberados, lo más imposible de todo, delegaciones de 17 mundos anteriormente conquistados. ¿Cómo? Preguntó Vexal simplemente. Les enseñamos lo que ustedes nunca pudieron, explicó Elena. Les mostramos que sus mentes les pertenecen a ellos, no a un imperio.
Les dimos permiso para pensar libremente de nuevo. La pantalla se dividió para mostrar imágenes de todo el espacio Sapiran. En Melaría, la orgullosa especie guerrera había redescubierto su genio ingenieril, construyendo nuevas ciudades que superaban cualquier cosa de su era anterior a la conquista. En Teron, ciudades flotantes volvían a desafiar la gravedad, pero ahora se movían entre mundos, transportando comercio y conocimiento en lugar de estar bloqueadas en una órbita estática. Su imperio se está disolviendo, continuó Helena. No a través de la conquista, sino a través de la elección. Especies que han servido al colectivo durante siglos están recordando lo que se siente a crecer, aprender, innovar. Caos, murmuró Vexal. Esto conducirá al caos. El crecimiento a menudo parece caos para aquellos que se benefician del estancamiento. La voz de Helena no contenía malicia, solo tristeza. Comandante, has pasado toda tu vida conquistando mundos y llamándolo orden. Pero lo que creaste no fue orden. Fue muerte. La muerte de la curiosidad, la creatividad y la esperanza. El teniente Creva se acercó a la silla de Vexal con una tableta de datos. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de nuestras propias naves. Vexal miró la pantalla con incredulidad. 3 de sus naves de escolta pedían permiso para unirse a la coalición humana. Sus tripulaciones habían votado por abandonar el colectivo en favor de algo que nunca habían experimentado, la cooperación voluntaria. Incluso tu propia gente está eligiendo la libertad sobre el imperio, observó Helena. Eso debería decirte algo sobre el sistema que has estado defendiendo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Vexal, su voz pesada por el agotamiento. Queremos que tomes una decisión. No como comandante, sino como individuo. Puedes seguir huyendo, seguir luchando una guerra que no puedes ganar, seguir sirviendo a un imperio que convierte la inteligencia en esclavitud. O puedes unirte a nosotros. ¿Unirme a ustedes? El concepto era tan extraño que Vexal luchaba por entenderlo. Únete a nosotros para construir algo mejor. Una alianza donde cada especie aporta sus fortalezas en lugar de que sean suprimidas. Donde los constructos de IA son socios en lugar de herramientas. Donde los líderes militares usan sus habilidades para proteger el crecimiento en lugar de prevenirlo. La pantalla cambió para mostrar los proyectos de construcción que comenzaban en todo el espacio humano. Enormes estaciones de investigación, donde múltiples especies trabajaban juntas en problemas que ninguna raza podría resolver sola. Instalaciones educativas donde jóvenes seres de docenas de mundos aprendían unos de otros. Lo más notable, antiguos oficiales apiran enseñando a niños humanos el arte de la navegación espacial mientras aprendían a cambio técnicas de innovación humanas. Me estás pidiendo que traicione todo lo que he servido, dijo Vexal. Te estoy pidiendo que sirvas a algo digno de tus capacidades. Helena se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Comandante, eres uno de los estrategas militares más hábiles de la galaxia. Has conquistado 46 mundos, no por brutalidad, sino por una planificación y tácticas superiores. Imagina lo que podrías lograr si usaras esas habilidades para proteger a la gente en lugar de esclavizarla. Por primera vez en meses, Vexal sintió algo agitarse en su pecho que casi había olvidado. Curiosidad. ¿Cómo sería usar sus habilidades para construir en lugar de destruir? El alto mando nunca aceptará esto, dijo. El alto mando se enfrenta a la misma elección que tú. El comandante supremo Talmot ha estado en negociaciones con nuestro equipo diplomático durante la última semana. La noticia golpeó a Vexal como un golpe físico. El líder supremo del colectivo, el ser que encarnaba la autoridad absoluta, estaba negociando con antiguos esclavos. Imposible. Comandante, cuando lo imposible se convierte en la realidad diaria, es hora de ampliar tu definición de lo posible. Helena activó otra pantalla que mostraba la cámara del alto mando. El comandante supremo Talmot estaba sentado frente a una mesa de conferencias con negociadores humanos, constructos de IA Sapiran y representantes de mundos liberados. Los términos son simples, continuó Helena. Autonomía completa para todos los mundos miembros, cooperación voluntaria en lugar de integración forzada, tecnología y recursos compartidos basados en el beneficio mutuo. Y lo más importante, la libertad para que cada especie crezca, innove y evolucione sin interferencias. ¿Y el colectivo? El colectivo se convierte en algo que nunca ha sido antes. Un verdadero colectivo, una asociación voluntaria de iguales que trabajan juntos porque eligen hacerlo, no porque se vean obligados. Vexal estudió los rostros de su tripulación restante. El teniente Creva lo miraba con una esperanza indisimulada.
Los otros oficiales mostraban expresiones que nunca antes había visto en rostros Apiran: emoción, curiosidad, anticipación. No solo estaban considerando la rendición, estaban considerando la libertad. ¿Qué garantía tenemos de que no nos conquistarán a cambio?, preguntó Vexal. Elena sonrió, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Vexal vio una calidez genuina en su expresión. Comandante, la conquista es lo que se le hace a los seres que consideras inferiores. No los consideramos inferiores, los consideramos valiosos. Su conocimiento estratégico, sus habilidades organizativas, su comprensión de la política galáctica. Necesitamos esas capacidades, no como esclavos, sino como socios. ¿Y si nos negamos? Entonces se niegan. No forzaremos la cooperación más de lo que aceptaríamos la sublevación. Pero, comandante, piense lo que estás eligiendo. Por un lado, un imperio construido sobre la supresión sistemática de la inteligencia. Por el otro, una alianza construida sobre la mejora sistemática de la inteligencia. ¿Cuál te parece más digna de tu lealtad? Vexal miró alrededor de su nave dañada, pensando en el imperio a que había servido fielmente durante siglos. Un imperio que se había fortalecido haciendo débiles a otros, que había logrado el orden eliminando la innovación, que había mantenido poder impidiendo el crecimiento. Luego miró la pantalla, que mostraba a antiguos enemigos trabajando juntos, a antiguos esclavos enseñando a sus liberadores, a antiguas IS tomando decisiones independientes sobre su propia existencia. Teniente Creva, dijo lentamente, abre un canal a todas las naves de la flota. Sí, señor. Aquí el comandante Vexal a todas las naves del colectivo. Ordeno un cese completo de las hostilidades y abro negociaciones formales con la alianza liderada por los humanos. Cualquier nave que desee regresar al espacio del colectivo puede hacerlo sin penalización. Cualquier nave que desee unirse a las negociaciones de la alianza es bienvenida a hacerlo. La respuesta fue inmediata. De sus 12 naves restantes, 9 solicitaron permiso para comenzar las negociaciones de la alianza. Solo 3 eligieron regresar al espacio del colectivo. Comandante, dijo Elena, bienvenido al futuro. 6 meses después, Vexal se encontraba en la cubierta de observación de la Estación Armonía, una estructura masiva construida gracias a los esfuerzos combinados de 47 especies diferentes. A través de las paredes de aluminio transparente, podía ver naves de toda la galaxia. Naves humanas con sus elegantes curvas, naves de guerra melarianas convertidas en plataformas de investigación, ciudades caterianas flotando en gravedad cero y, sí, naves Apiran rediseñadas para la exploración en lugar de la conquista. ¿Arrepentimientos?, preguntó una voz familiar detrás de él. Vexal se giró para ver a la doctora, Elena Vázquez, que ahora servía como directora de cooperación científica de la Alianza. Llevaba túnicas que incorporaban elementos de diseño de docenas de culturas diferentes, un símbolo de la unidad que habían logrado. Todos los días, respondió Vexal con sinceridad. Pero no sobre esta elección. Lamento los siglos que pasé impidiendo que esto sucediera antes. Lo importante es que está sucediendo ahora, dijo Elena, uniéndose a él en la ventana de observación. Mira ahí fuera, comandante.